Bueno, aquí tenemos un circuito de 32 volts con 6 resistencias, que estos son sus valores. Y para poder ir reduciendo, lo que tenemos es que analizar que aquí podemos observar que R1 está en paralelo con R6, igual que R2 con R5. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos R1 y R6, que están aquí, y R2 y R5, que están aquí arriba. Después, para poderlos reducir, es R2 y R5, que valen 400 y 600. Entonces, 400 por 600 entre 400 más 600, que es todo un igual a 240. Y de arriba. Hacemos lo mismo con el de abajo, de R1 y R6, que son 400 y 620, que nos da un total de 141.93. Y aquí tenemos R3 y R4 en serie, que esto solamente es de sumarlo, que sería 100 más 220, que nos da 320. Entonces aquí está. Y esto se va a ir reduciendo más. Aquí tenemos que R3 y R4 fue la resistencia equivalente ahora nuevas, que es la 7, que son 320. Entonces esta es la resistencia 7. Y aquí reducimos R2 y R5, que esta fue la resistencia 8, que es la de aquí. Y la de 1 y 6 sería la 9, que está aquí. Ahora ya nuestro circuito es cada vez más pequeño. Después aquí podemos observar que R8 y R9 están en paralelo. Entonces podemos poner que una resistencia equivalente, ahora llamada 10, es la suma de R8 y R9, que aquí sería 240 más 141, que esto sería igual a 381.93 ohms, la R10. Y después lo pasamos más para abajo, y aquí pasaría igual el R7, y este sería ahora el R10. Estas nos damos cuenta que están en paralelo, entonces podemos hacer aquí una nueva resistencia equivalente número 11, que sería R7, que recordemos que R7 fue 320, entonces aquí 320 por R10, que fue 381.93, entre la sumatoria de estas, que fueron 320 más 381.93, que sería igual a 174.11. Entonces esto se junta, R7 y R10, y sería aquí R11. Después de aquí ya reducimos todo el circuito, y con esto podemos sacar la intensidad total, que recordar que la intensidad es el voltaje, que serían los 32 volts, sobre el R11, que son 174.11, que esto nos da un igual a 0.1837 amperes. Después de ya tener aquí la corriente total, nos tenemos que ir retrocediendo y ver que aquí sale de R11, sale la resistencia 7 y la 10. Entonces tenemos la intensidad y la resistencia. Entonces con esto se puede sacar el voltaje, que sería el voltaje de la resistencia 10, que sería igual al valor de 10, que son 381.93, entre la intensidad total, por la intensidad total, que es 0.18. Y esto nos da a 70.16 volts. Después hacemos lo mismo con R7, que por esto sale R7,
tenemos que el voltaje 7 es igual a R7 que vale 320 por 320 igual por esta intensidad, que sería 2.18. Esto nos da una igualdad que es 58.7 volts. Después de tener ya esto, nos damos cuenta que de R10 salió R9 y R8. Entonces nos damos cuenta que tenemos R10, ya tenemos el voltaje. Entonces con el voltaje y el valor de esta resistencia se puede sacar la intensidad de R8 y de R9. Entonces ponemos I9, que sería igual al voltaje de R10, que fueron 70.16, entre R9, que vale 174.11, y esto nos da un igual a 0.49 amperes. Después ya tenemos la corriente de R9, hacemos lo mismo con R8, que son intensidad 8, el voltaje 70.16, entre, aquí buscamos R8, que fueron 240, entre 240, que nos da un igual a 0.29 amperes. Después de aquí podemos ver que de R7 salió R3 y R4. No, de R3 y R4 salió R7. Entonces, como ya tenemos el voltaje de R7, podemos sacar igual la intensidad de R3 y R4. Entonces hacemos lo mismo. La intensidad de 3, que salió de aquí, R3, que sería el voltaje de resistencia 7, que son 58.7, entre de resistencia 3, que su valor es de 100. Entonces tenemos un igual a 0.58 amperes. Y hacemos lo mismo con R4, que es la corriente de R4 es igual al voltaje de 58.7 entre el valor de R4, que son 220, que sería igual a 0.26 amperes. Después ya hicimos esto, que es lo mismo que esto. Entonces ya tenemos la intensidad de R3 y R4. Después recordemos que de R8 y de R9 ya tenemos aquí las corrientes. Entonces de aquí se desplaza esto a lo que hicimos primero, que sería de R8 salió R1 y R5. Entonces, como ya tenemos la intensidad de R8, se puede sacar el voltaje, que sería el voltaje de R2 y R5. El voltaje 2, que sería igual a la intensidad 8, que fue de 0.29 por R2, tenemos aquí que son 400, esto es igual a 116 volts. Después hacemos lo mismo con R5, que es el voltaje 5, que es igual a la misma corriente de 0.29 por el valor de R5, que son 600, que el voltaje 5 será igual a 174 volts.
Entonces ya tenemos voltaje de R2 y voltaje de R5. Podemos también sacar el voltaje de R1 y de R6. Recordamos que de R9 su corriente nos dio 0.49. Entonces saquemos el voltaje de R1, voltaje de R1, que es igual a la corriente de 9.49 por el valor de 400. Que esto es igual a 196 volts. Después podemos hacer R6, el voltaje de R6, que es igual a 0.049 por el valor, que son 220, que estos son iguales a 107.8. y ya aquí tendríamos esto, que es lo mismo, se convertiría. Después de esto se podría, ya por último, el último paso sería sacar las potencias de R1 a R6. Y esto, recordemos que la potencia, vamos a ponerlo aquí, la potencia es igual al voltaje, por ahí. Entonces podríamos poner potencia 1, que tenemos el voltaje 1, que son 196 por 0 por 0.49, que nos daría igual a 96.04 watts. Después potencia 2, que de potencia 2 tenemos este voltaje 116 por 0.29, que son 33.64 watts. Después tenemos la potencia 3, que de ahora de la potencia 3 tenemos la corriente. Entonces serían los 58.4 volts, 58.7 por la corriente, que es 0.58, que son 34.09 watts. Después la potencia 4, que de 4 tenemos igual la corriente, entonces 58.7 por 0.26. Entonces aquí 58.7 por 0.26, que nos son igual a 15.28 watts. Tenemos P5, que P5, tenemos aquí este voltaje 174 por la intensidad 0.29, que es igual a 50.46. y ya por último, de la potencia 6, que tenemos aquí el voltaje 107.8 por la intensidad, que es 0.49, que nos dan igual a 52.82 watts. Entonces aquí ya tendríamos, reducimos el circuito, sacamos intensidad, los voltajes, las corrientes y las potencias de todas las resistencias. Sería todo. Gracias.